El modelo Canvas describe tu modelo de negocio en un solo plano. Yo tuve tareas sobre esto en la facultad y también lo necesité para mi tesis final de grado. Así que en este video te explico de forma simple, así como a mí me hubiese gustado que me lo hayan explicado. Comenzamos con el plano en blanco. Este plano es tu negocio. Dividimos el plano en 9 casillas, las cuales representarán los 9 aspectos clave para describir tu negocio. Propuesta de valor, segmento de clientes, canales, relaciones con clientes, fuente de ingresos, actividades clave, recursos clave, socios clave y estructura de costes. Para entender cada casilla de forma fácil, veamos un ejemplo de las tiendas de conveniencia como 7-Eleven, Oxxo, Día, Biggie, etc. Comenzamos con la propuesta de valor. ¿Por qué comprarían de nuestro negocio? Acá se identifican los factores diferenciadores como operación de 24 horas y la inmensa cantidad de tiendas físicas. Vamos a resumirlo como cuando quieras, donde quieras. Además, en algunos casos, también existen productos exclusivos de la marca. Seguimos con el segmento de clientes. ¿A quién queremos vender? En el caso de las tiendas de conveniencia, el segmento serían los trabajadores ocupados, quienes no tienen tiempo para ir a recorrer un supermercado o tomarse tiempo para viajar a una tienda lejana. En los canales, definimos qué medio se utiliza para que nuestro producto llegue al cliente. Como sabemos, en el caso de las tiendas de conveniencia, los productos llegan a los clientes a través de las tiendas físicas. En la actualidad existen también algunos que ofrecen servicio de entrega a domicilio, o simplemente delivery. La relación con los clientes se refiere a cómo expandir y fortalecer la relación con los clientes. En nuestro caso, podríamos mencionar el servicio rápido de atención personalizada en las tiendas y en medios de comunicación como WhatsApp en caso de entregas a domicilio. En la fuente de ingresos definimos cuánto se estima ganar, en donde también mencionamos las formas de cobro. En nuestro caso, las fuentes serían las ventas de productos y las formas de cobro serían con dinero en efectivo, tarjetas de crédito y de débito, código QR, Apple Pay y Google Pay. Aún no se define exactamente el monto monetario que se estima ganar, pero utilizamos la interrogativa ¿cuánto? Para que nos quede más clara la imagen de este modelo, lo que verás en unos segundos. Ahora hablaremos de las actividades clave, en donde se define cómo operará el negocio para crear el valor propuesto. Intermediario entre los distribuidores y los consumidores finales, reducida cantidad de funcionarios por tienda y frecuente suministro de productos debido a la pequeña capacidad de inventario propio. Como podrás notar, estamos utilizando el color azul para esta casilla. Esto es porque las 4 casillas en color rojo hablan de aspectos que cualquier persona externa puede verlos, pero las casillas en color azul son aspectos internos visibles solo para las personas internas. Y sí, como te habrás dado cuenta, el modelo Canvas muestra los quién, qué, cómo y cuánto desde la perspectiva externa y la interna de un negocio para fundamentar y lograr el valor propuesto, el porqué de su existencia. Seguimos con los recursos clave. ¿Qué recursos se necesitan para que el negocio funcione? En recurso humano mencionamos a los cajeros, coordinador logístico y gerente para cada tienda. En infraestructura serán los terrenos para construir las tiendas físicas. En recurso financiero o capital mencionamos a los socios aportadores. En recurso tecnológico serán los sistemas informáticos de gestión, computadoras, conexión a internet, smartphones para el manejo de redes y medios de comunicación. En la casilla de socios clave se menciona a quién necesitamos externamente para las operaciones: proveedores de productos y empresas de delivery. Una vez que tengamos todas las casillas mencionadas, avanzamos a la última casilla de estructura de costes, que se refiere a cuánto nos cuesta operar. Mencionamos los costos de venta, costos logísticos,
costo de inventario e impuestos. Y así es como en unos minutos ya tenemos una imagen que nos permite entender a simple vista lo que el negocio propone y cómo funciona. Esto es el modelo Canvas. Muchas gracias.